llevo casi de fábrica, ¿no? Bueno, no, solamente... Pues antes, si te levantas de parte, iremos. Seguramente lo he entendido mal, ¿no? Pero de alguna manera lo que decías, lo que decía Paula, que la renta básica universal tenía que dar respuesta a una serie de cosas, tenía que dar respuesta al reparto del tiempo, etcétera, etcétera. Y hablando un poquito de lo que ha dicho Nuria, a mí me parece que, y también se ha repetido y se repitió ayer, no podemos pedir a la renta básica que lo solucione todo. Sin embargo, lo que sí que tenemos, y estamos aquí porque estamos convencidos, es la capacidad de transformación social que tiene la renta básica, que tarde o temprano seguramente irá modulando y terminará acabando con todas estas carencias y con todas estas desigualdades sociales que tenemos. Y en ese sentido tenemos que ser optimistas. También quería David ha hablado de la democracia económica y ha hecho una serie de puntos que se supone que la definen, ¿no? Pues yo quería deciros que el jueves en Madrid, yo soy del Observatorio de Renta Básica de ATAC Madrid, estuvimos en un acto que organizaba la Fundación Alternativas, que se titulaba Digitalización de la economía y futuro del trabajo. Por supuesto, basado en el mantenimiento de la centralidad y del empleo como el factor, como el eje sobre el que tendremos que movernos en el futuro, ¿no? Y pues un interviniente, cuyo nombre no voy a decir, hablaba de democracia económica, que uno de los factores que tenía que ponerse en el futuro era la participación de los y las trabajadoras en el centro de trabajo. Pero lo hacía, como también se ha dicho, basado sobre todo en el tema de la negociación salarial, etcétera, 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 ¿no? Y esto es lo que él entendía como democracia económica, que al final vino a decir que la democracia económica en realidad podía definirse como la democracia de accionistas. Y a mí me llama la atención este distinto enfoque, porque es que además es real, es decir, que nos encontramos a la hora de defender la renta básica y de estos conceptos con que la hegemonía cultural, que está, desde luego, ahí nos han ganado los neoliberales y es una batalla por la que tenemos que trabajar mucho, está precisamente en esto. Es decir, la gente va a entender mucho más lo de la democracia de accionistas que esta democracia económica de la que estamos hablando aquí. Solamente era por saber exactamente con qué nos enfrentamos y que no va a ser fácil. Y esto del concepto de democracia de accionistas, decía que no iba a decir el nombre, pero sí, qué cojones, lo voy a decir. Se llama Bruno Estrada López, es economista y adjunto al secretario general de Comisiones. Por alusiones, ¿queréis hacer algún comentario? Sí, yo creo que se nos ha entendido bien las dos que hemos planteado. Lo que decimos es que la renta básica no puede ser una medida que vaya a resolver todo y lo que lleva es a una redistribución radical de lo material, ¿no? del dinero, de la renta, pero no va a llevar a una redistribución de otros dos elementos que son los que yo apunto, que es el recurso oportunidad y el recurso tiempo. Entonces, bueno, sí, por aclarar. Y yo lo que apunto son algunas otras medidas que creo que ya están también en la agenda política y que me parece que son medidas complementarias para lograr una mejora de la igualdad de la vida de las mujeres, ¿no? Pero no le atribuyo a la renta básica el reparto de esos otros dos recursos. Sí. Uno aquí, aquí, aquí. Acá. Sí, perdona, David. No, sí, creo que tendríamos que decir a nuestros amigos neoliberales, pero también a la izquierda, el señor no deja de ser adjunto al secretario general de Comisiones Obreras, que sí, que democracia en el centro de trabajo. Pues el centro de trabajo no es la fábrica, no es la oficina, solo, también lo es. O sea, el gran problema, que lo sabemos bastante, es que hay una definición absolutamente estrecha de lo que entendemos por trabajo, ¿no? Que el trabajo no existe, hay muchos trabajos en muchos espacios y sí, claro, nosotros tenemos, las elecciones emancipatorias venimos de un mundo en el que, por ejemplo, se habló muchísimo de la democracia industrial antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso era interesantísimo y esto
pasada por disputar al capital el control de cómo trabajamos, cuándo, por qué, con quién, con qué usos del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues traslademos ese mismo espíritu a todos los espacios donde se trabaja, que como hemos dicho, son muchos, ¿no? Por tanto, yo les diría que sí, de acuerdo, pero por favor hagámoslo con una definición un poco más amplia y un poco más seria del trabajo, porque hay trabajo oculto que no porque esté oculto no existe, ¿no? Pero sí, no hay discrepancia. Pero en eso la izquierda somos muy responsables de eso. El empleocentrismo sabemos que no viene solo de la patronal y tal, sino que esto, como decía ahora Nuria, y sabemos todos y todas, es algo muy, muy propio de nuestras tradiciones. Bueno, gracias. Tenemos una palabra aquí, una aquí y otra aquí. Y aquí. Aquí y entonces. Levantamos la mano muy poquito hoy. Me gustaría Carme Valls, en su condición también de metgessa médica, que es gran conocedora también de la situación de salud de la mujer, aludir justamente a uno de los temas que considero que también son importantes, ¿no? de cara a la justificación de una renta básica para toda la población y concretamente también, por supuesto, para las mujeres que realizan los peores empleos, las peores condiciones laborales. Las mujeres también tienen los indicadores de pobreza más altos y todo ello las consecuencias de la salud que tiene, ¿no? Y concretamente la salud mental, que es uno de los temas que he estado estudiando y trabajo también en estos temas en una fundación de salud mental. Considero que tiene mucha importancia y una importancia que la crisis ha puesto muy de manifiesto. Los peores indicadores de salud mental también se los llevan las mujeres en muchos aspectos, ¿no? También es verdad que el hecho de quedarse en el paro, como ha explicado Carme, en los hombres ejerce también pues, ¿no? El efecto psicológico pues, de no traer el pan a casa, ¿no? El efecto Wiener. Y en este sentido pienso que me gustaría pues eso, que pudiese también aportar, en este caso no tanto, ¿no? La importancia que puede tener para las mujeres solo el empoderamiento, sino también como una repercusión de la salud, ¿no? Sí. Cuando en la vida de la mujer, lo he explicado muy rápido, pero en la idea, cuando he hablado de la poca autoestima y de la necesidad de perfeccionarse, hay una contradicción siempre, que es la sensación de culpa, porque es no llegar a todo lo que te habías propuesto y lo que crees que te han dicho que tenías que hacer, y siempre vivir pendiente de la mirada del otro, que eso es lo que pasa en la vida de muchas mujeres. Eso condiciona mucho la salud mental, porque siempre tienes que estar intentando ser mejor de lo que creías que tenías que hacer, y después además con una sensación constante de ansiedad. Ansiedad que la medicina, como no ha entendido que hay un tema social hacia este problema, ha resuelto medicalizando la salud mental de las mujeres, y en este momento pues el 80% de psicofármacos que estamos dando lo damos al sexo femenino, con lo cual limitamos aumentamos la desigualdad de oportunidades, porque de un momento que podía ser una crisis de la que podía salir aquella persona se convierte en otro problema. Aquí, cuando yo también decía, en los ciclos vitales, no solo es el embarazo y el parto y los momentos vitales, sino hay otros momentos en la vida de las mujeres que muchas dicen, no, pues yo no voy a continuar en este trabajo, pero ya porque no puedo, porque es que me produce, ya no por acosos solo, que también, de acosos sexuales y laborales y de mobbing, sino sobre todo porque no pueden con tantos frentes juntos. Entonces, y además ellas viven la situación de pobreza a diario, tienen que ir a comprar el pan cada día y saben lo que les llega a final de mes y que no les llega. Ya sé que los hombres también compráis el pan, pero en general lo compran más ellas, y entonces ven que eso no llega de ninguna manera, entonces esta angustia genera.
Pero a nivel global, fíjate, lo que más afecta a la salud de las mujeres, yo siempre pongo la ansiedad y depresión en segundo lugar, porque son los problemas musculoesqueléticos y lo que va destrozando su cuerpo, su chasis, su dolor, es porque el conflicto laboral llega a laboral de doble jornada y de triple jornada, llega a todos los huesos del cuerpo. En los huesos está escrita la historia. Entonces, eso genera otros problemas. Y aquí sí que el descanso mínimo, el hecho de poder reciclar tu vida, el hecho de tener espacios emprendedores, como decía David, que te conozco de David también, o sea, la emprendeduría a nivel global, es decir, ¿cómo me voy a reorientar mi vida? Esto es una posibilidad mucho mejor que todas las pastillas del mundo. O sea que en el tema del reciclado hacia la salud mental y hacia la salud física, la renda bàsica és saludable. Moltes gràcies. Tenim una altra paraula per aquí, una per aquí, aquí a veure aquesta primera, aquí allà tenim una allà i farem 5 i ho deixaríem aquí si us sembla bé. Yo lo mío es una pregunta muy cortita. Si no me equivoco, hace un par de años, creo que fue Silvia Federici que publicó un artículo, una entrevista me parece, que criticaba la renta básica justamente por lo que comentaba antes Nubia o Paula, ¿no? Porque podía desincentivar salir al mercado laboral. Y me parece que desde hace, creo que fue hace 2 años o algo así, más o menos, que desde entonces a mí me da la sensación que he visto muy pocos artículos desde el feminismo criticando la renta básica. Y me gustaría preguntaros, quizás a Paula o a Nubia, también Karma y David también si tienen referencias, si me podéis o nos podéis confirmar eso. Me da la sensación que cada vez desde el feminismo hay más artículos o más reflexión favorables o por lo menos más proclives a la renta básica que al revés, que hace quizás 2 años y pico así. No sé si es verdad o estoy muy confundido. Sí, la crítica de Federici no iba tanto por lo de que puede estimular la diferencia, sino Federici tampoco, yo no le he leído nada en concreto sobre esto, sino que fue un comentario en alguna entrevista y no sé, tampoco al marco muy bien, habría que hablarlo con ella como más profundamente. Pero ella en los 70 formaba parte de un grupo de feministas autónomas en Italia, pero también en Estados Unidos, que ellas hablaban de salario para un trabajo doméstico, pero en el marco ese de visibilizar, valorizar un trabajo que sí en ese momento estaba muchísimo más invisibilizado que ahora. Entonces, bueno, para ellas era una herramienta de emancipación y también tenían este discurso de que el trabajo no te libera y por tanto la renta sí. Pero bueno, esa es otra discusión. Yo en el feminismo no necesariamente, o sea, no diría que ahora hay una reivindicación de la renta básica muy fuerte. Por ejemplo, por ahora en los contenidos del 8 de marzo en Madrid yo no veo que el tema salga mucho, aunque lo vamos a intentar. Y sí, por ejemplo, en Italia, ni una di meno, ¿no? El manifiesto del 8 de marzo en Italia, por ejemplo, sí reivindicaba específicamente la demanda de la renta básica. Entonces sí que hay otros lugares donde se está planteando desde el propio movimiento, digamos, más organizado, más de movimientos de base. Yo ahora no diría que es, o sea, diría que tiene menos peso del que debería tener. Gracias. Sí. Sí que no es una crítica, pero sí que es una puntualización, precisamente también como José María comentaba, por lo de Paula, pero no tanto por lo que dices, como por cómo nosotros sufrimos cuando defendemos la renta básica desde el activismo, con la gente que está dentro del mundo de la política. A la hora de referirse a ella, hay 3 factores que utilizan siempre. Uno, la medida totalizadora de por qué no defiende todo esto. Y en ese momento lo que están haciendo es reduciendo la renta básica como a una medida económica que no tiene consecuencias en todos los demás aspectos. De hecho, tú hablabas de si no genera oportunidad y tiempo. Y hablabas o sea, he entendido yo que se hablaba de la capacidad de trabajar ese tema en las mujeres, el tiempo y la oportunidad en esos sectores. Y me corriges luego sin ninguna duda. Pero te puedo decir, el otro día pasaba al lado de una cárcel, para un hotel cercano a esa cárcel, y reflexionando allí con gente de allí, me di cuenta de que efectivamente una de las cosas de la reincidencia en las cárceles es porque ellos salen y no tienen segundas oportunidades. La renta básica ayudaría mucho ahí. La renta básica, la próxima ponencia que voy a dar va a ser de renta básica y libertad de expresión. La libertad de expresión es una medida fundamental para poder hacer acción política. La acción política que generaría que muchas mujeres se pudieran incorporar
a esa acción política, porque realmente empiezan a no estar tan condicionadas como estamos, hombres y mujeres, ellas más, claro, si ellas son, ellas están en el sector, todavía la pobreza está feminizada, son las que tienen peores condiciones. La renta básica es una medida que justo ayuda más a la parte inferior de esa sección. Entonces yo creo que realmente ponerle la renta básica incondicional, lo que no se sugiere es que le pongas otras condiciones a esa incondicionalidad. Me explico. Si tú coges y con la incondicionalidad dices sí, pero además la renta básica no está haciendo lo suficiente dirigido exactamente y unidireccionalmente a esta condición de pobreza femenina, nos estamos equivocando, pero nos estamos equivocando pensando que es que no hace lo suficiente o tiene que conllevar otras medidas añadidas para conseguir eso. No, si quieres atacar aquello te vas a tener que hacer muchas medidas. La violencia de género vas a tener que hacer muchas medidas, pero la renta básica per se, ella sola, ya consigue una mejora de la situación, ella sola. No necesita todas las demás medidas. Siempre me ponen, sí, pero hay que preparar a la gente culturalmente, hay que preparar a la gente, hay que hacer estas otras medidas para que se pueda hacer la renta básica con otras cosas. Abreviando, la renta básica en sí misma, ya como medida incorporándola, como decía Pablo Llanes, si la incorporamos ya, todos los demás beneficios van a salir a la luz y en muchos más sitios de los que pensamos y de los que no hablamos ahora. Libertad de expresión, siendo oportunidad de los presos, múltiples cosas. Y entonces, y cohesión social para la lucha en la calle. Las mujeres, cuando consiguen el voto, no es que consiguen tirar una papeleta, es consiguen incorporarse a la política y ser actor político. La libertad incondicional que nos procura la renta básica, en la medida de la incondicionalidad de su generosa ingreso, no es un ingreso económico, es un ingreso de crédito en libertad incondicional. Eso es lo que yo creo que muchas veces no se valora como tal. ¿Algún comentario? No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Pero en lo que Nuria ha hablado del patriarcado y el consentimiento, no es justamente eso, ¿no? Sí creo y sí tengo ese miedo, pero no se lo achaco a la renta básica, de qué pasa si las mujeres tienen una renta básica, todos tenemos una renta básica, y por ende se presupone que por lo tanto nosotras ya tenemos un sueldo y ya nos podemos quedar en la casa, ¿no? Entonces, esto es un riesgo con el que contamos. Es también, por otro lado, la mayor crítica que se hace desde el feminismo a la renta básica, ¿no? Él hablaba de esta entrevista de Silvia Federici, pero bueno, Cristina Carrasco también tiene en esa línea varias cosas escritas, ¿no? Entonces, yo simplemente apunto otras medidas que creo que de manera complementaria incorporarían, pero yo le atribuyo miles de bondades y de ventajas a la renta básica. O sea, creo que por eso también tiene que estar en la agenda política, y eso pasa por estar en la calle, eso pasa porque en efecto tengamos capacidad y foros donde poderlo contar. O sea, vamos, que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Activistas sin tiempo que no acuden a las charlas, claro, porque tienen que buscarse la vida. ¿Quién se tiene que buscar más la vida? La gente que está sin recursos. Justo y las mujeres, o sea, claro, la mayoría mujeres. La triple jornada, que es la militancia, es justamente eso, ¿no? Esas asambleas con hora de fin, pero ya no te puedes quedar a la caña, que es donde verdaderamente se deciden las cosas, o ese tipo de cosas, ¿no? Que a las mujeres nos ocurre en parte por no tener tiempo. Bien, muchísimas gracias por las intervenciones. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque ya estamos en hora. Pero no quiero dejar de hacer una aportación complementaria y felicitaros a todas, incluida Gaby, porque para mí, por supuesto, defiendo la renta básica a tope, pero mucho más en el ámbito de la mujer. Soy feminista de las de los 70. ¿Y por qué? Porque para mí confiere dignidad per se. Y el tema de las mujeres, las políticas públicas que hay de protección social, lo que hacen es reforzar la indignidad, reforzar la falta de autoestima. Quien más va a servicios sociales son mujeres. Los hombres pueden ir a la red de empleo, pero dar el salto a servicios sociales cuesta, se sienten mal. Me ha encantado todo lo que has dicho, Carmen. Y sobre todo,
todo lo que habéis dicho, quiero decir, pero sumar esa perspectiva de que los hombres van a la red de empleo, que es protección vinculada al empleo, y las mujeres son las que tradicionalmente, yo empecé a trabajar en servicios sociales cuando no se llamaban servicios sociales, que os dije, en los años 73, las mujeres van porque asumen un montón de roles, pero desde esa posición de desigualdad. Y me parece que eso también es importantísimo. Entonces, para mí, creo que es fundamental, aparte de la presencia mayoritaria que tenemos como género en la sociedad, trabajar muchísimo con y para la mujer en todo lo que habéis dicho. Simplemente era que es que además las políticas actuales refuerzan ese papel de segunda. ¿Vale? Y no me extiendo, tenía muchas más cosas, però toda va para mucho más. Tenim dues intervencions molt ràpides, poder ser per aquí i una altra devia per aquí, oi? Pensaba retirar la palabra porque como todos los que habían intervenido en el público eran chicos, ¿no? Una compañera, pensaba retirar dos cositas, porque como estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho y como lo habéis dicho, pues nada que decir. Pero me parece que se debería poner especial énfasis a la hora de defender la renta básica relacionado como una posible medida contra la violencia de género en su carácter ex post, ¿no? Hoy en día me parece que en nuestra crítica a los subsidios condicionados, me parece que es el ejemplo, desde mi punto de vista, más bestia. Oiga usted, para que salvo las campañas retóricas de prevención y de sensibilización, para que el Estado actúe vía subsidio, vía tutela policial, ¿no?, de la mujer agredida, tiene que haber sido previamente agredida. La renta básica operaría ese que decía David, ¿no?, me voy a la más mínima insinuación, no tiene usted que presentar la denuncia porque no hay caso. Me parece que eso hay que ponerle énfasis. No digo que no lo hayáis expuesto, que no lo hayáis insinuado, pero me parece que es el ejemplo más brutal de la inutilidad y de la deshumanización de los subsidios y las políticas públicas no universales, no proporcionales. Y segunda cuestión, que es un poco, aquí me sale mi ramalazo ecologista. Cada vez, efectivamente, la renta básica no es la panacea que lo arregla todo, pero estoy un poco, amigos y amigas, cansado que generalmente a este todo se le suele añadir el cambio climático, ¿vale? Efectivamente, no lo soluciona, no sé yo qué es lo que soluciona el cambio climático, pero creo que la renta básica, lo que no tenemos que hacer los activistas y los teóricos de la renta básica es enemistarnos, entre comillas, con el movimiento ecologista. Y a mí me parece que tiene cierta relación en la lucha social contra el cambio climático. Cualquier transición justa a otro modelo más ecológico, ¿no?, desde el punto energético, etcétera, es una buena cosa la renta básica. Porque claro, aquí se habla mucho de transición, y que seamos nosotros los defensores y las defensoras de la renta básica las que también hablemos que es un elemento más, no el principal, no el único, para conseguir esta justicia social, pero también una justicia ecológica, me parece que es clave. Entonces, creo que entre todos y todas tendríamos que hacer el esfuerzo, ¿no?, de no lo soluciona todo, pero inventar, ¿no?, quizá algún otro ejemplo, ¿no?, que no sea el cambio climático, porque yo creo que algo sí que tiene que ver especialmente como un elemento que ayuda, que posibilita esta transición justa a un escenario de mayor ecología en el mundo. Gracias.
Yo también, bueno, solo una puntualización y quizá una disculpa, que no quería ridiculizar la lucha contra el cambio climático, por supuesto, creo que es el reto civilizatorio de nuestros tiempos, pero lo decía en concreto porque lo había oído en una charla, como que alguien criticaba eso de la renta básica. Entonces, pero evidentemente creo que es una lucha súper importante, el reto de ahora mismo. Y aterricémoslo además. El otro día hablaba con una periodista, en la línea de lo que dice Rafael, que estoy totalmente de acuerdo. Hablaba con una periodista que quería que comentásemos el supuesto dilema entre derechos humanos barra digamos, exigencias ecológicas, el dilema entre todo esto y los derechos laborales. Cádiz, Navantia. Hay un dilema, me decía. ¿Cómo resolvemos el dilema? Me decía, no, es que en Cádiz no hay un dilema. En Cádiz hay un problema que se llama capitalismo. O sea, la gente de Cádiz tiene que agarrarse al clavo ardiendo de las fragatas, de las corbetas y de las bombas, porque no tienen nada más que trabajar. El problema es que no tienen esa posibilidad de resetear sus vidas, de plantarse individual y colectivamente, a repensar vía Cádiz Activa o como sea, o autogestionándolo, o digamos generando sinergias entre el mundo de la política pública y de la autogestión para repensar cómo se diversifica esa economía, hacia dónde tiramos. Entonces tiene mucho que ver con esas puertas de salida para nuevas puertas de entrada hacia otros espacios probablemente mucho más compatibles con los derechos humanos de la población yemení y con pues el entorno natural o el entorno ecológico en el que vivimos y que nos estamos cargando, ¿no? En ese sentido, claro, la renta básica, yo también estoy de acuerdo, hay que insistir siempre en que no lo resuelve todo, porque si no nos hacen una especie de llave de judo y nos encontramos en posiciones absurdas, pero a veces la gente se plantea si lo podría resolver todo, porque es verdad que nos sitúa, como decía ahora Chema, a las puertas de plantearnos muchas cosas que sin políticas incondicionales no nos podríamos plantear, ¿no? Poder salir del mercado de trabajo y poder pensar, como decía Chema, en segundas oportunidades, eso es algo que ninguna formación capitalista en la historia del capitalismo ha vivido, ¿no? Entonces, claro, esto es algo, bueno, pues, o sea, otorga a las segundas oportunidades y terceras y cuartas, hay mucha gente que las tiene, ¿no? Es mucha en términos absolutos, pero en términos relativos es poquísima gente, ¿no? Hay gente que son los ricos que tienen segundas y terceras y cuartas oportunidades. Y esto, que las segundas, terceras y cuartas oportunidades las tengamos todos y todas, y que esas oportunidades se puedan practicar cuando salimos de entornos terroríficos como los mercados de trabajo, donde normalmente no te autorrealizas, pero otras muchas cosas más. Bueno, esto no supone terminar con el capitalismo, resolverlo todo, el cambio climático, etc., pero sí que es algo radicalmente nuevo en la historia del capitalismo. Yo quería añadir otra cosa más, ¿no? En lo que tiene que ver con la disposición de tiempo. Las mujeres estamos mucho más presentes en el movimiento ecologista, aunque luego las cabezas pensantes de los movimientos no estén, en el movimiento animalista, y somos las mayores defensoras de tierra, de licencia de semillas y demás. Por lo tanto, en esto que no es totalizadora, pero nos hagamos la cuenta, es con más tiempo también para intervenir en movimientos sociales. Los movimientos sociales donde estaríamos serían esos, ¿no? Serían la defensa de tierra, el reparto de tierra, que no hubiera multinacionales generando especulación en ese terreno, la cuestión de las semillas. Entonces, sí creo que finalmente el tiempo disponible liberado para las mujeres para emplearlo en la llamada tercera jornada laboral, también vendríamos a estar en esos espacios. Fem l'última... És que teníem aquí l'última... Perdoneu, no ens farà temps. De totes maneres, els ponents es queden per aquí i poden tenir intervencions amb ells. No, bueno, pues un comentario muy rápido para David. Estaba convencido de la metáfora que has utilizado del rascacielos. Creo que no has comentado qué pasaría con ese rascacielos si los pisos subterráneos desaparecieran. ¿Qué le pasaría? Pues que se caería todo el sistema se iría a hacer puñetas. Es decir, que habría que darle mucho más valor al que le estamos dando a esos cimientos, ¿no? Esos pisos subterráneos. Igual es evidente, pero creo que no... No, hace muy bien decirlo. Cuando Paula... Estamos hablando del trabajo champiñón, ¿verdad? Sí. Cuando Paula habla del trabajo champiñón, se refiere a esto. Es decir, no vamos a hacer jerarquías de qué trabajo es más importante, o sí. Los trabajos de cuidado son condición de posibilidad del resto de trabajos, ¿no?
Con lo cual, sí, por supuesto, que si en los pisos menos del menos 1 al menos 100 se cae todo directamente. Y luego decías que te había sorprendido mucho un dato del 88% de las mujeres que tienen trabajo parcial. Yo primero me considero feminista, pero también creo que hay que ser riguroso en los análisis que hacemos de estos datos. Yo creo que a veces hay muchas más causas de las que a simple vista se ven. Es evidente, creo que hay muchos indicadores de que hay mucha discriminación hacia la mujer, pero a veces puede haber otras cosas que expliquen estos datos, como por ejemplo yo trabajaría a tiempo parcial y no me lo puedo ni plantear. O sea, yo en lo que me dedico no voy a encontrar trabajo que me pueda dedicar parcialmente, ¿no? Eso sería otro efecto que igual no se está teniendo en cuenta. Y, por ejemplo, otra cosa que para la brecha salarial yo creo que influye es que las mujeres y los hombres nos emparejamos, los hombres son los mayores, ¿vale? Entonces yo creo que una cosa que influye es que a la hora de decidir como pareja, como unidad familiar, quién tiene que sacrificarse en su trabajo, pues lamentablemente, de forma bastante habitual, pues es la mujer la que cede. Pero obviamente es un efecto más, ¿eh? No digo que sea el único, ¿vale? Simplemente creo que son matices que se tienen que tener en cuenta. Y un último dato que también me sorprendió mucho ayer es el 70%, decíamos que en un hipotético referéndum estaría a favor de la renta básica. Yo sinceramente no es lo que me estoy encontrando. Me está costando mucho convencer a todo mi entorno de que eso es lo que sería mejor para todos. No creo que realmente estemos en esa situación, sino ¿por qué no pedimos ya ese referéndum? Estamos pidiendo aquí en Cataluña un referéndum mucho más complicado, con datos menos favorables. Ya te contesto yo rápido y ya los demás. Tanca la Carme. No, solo que ahora cuando dices eso pienso que ahora se está haciendo el debate de eutanasia en el Congreso. Pues mira, hace más de 20 años que socialmente, cuando hacíamos preguntas sobre eutanasia, toda la sociedad estaba a favor, ¿sabes? Pero hasta que no llegan los políticos, no veas. O sea que aquí un poquito de paciencia, pero hemos de crear el espacio. Y luego, solo la renta básica es un espacio de dignidad, ¿de acuerdo? O sea, plantea la posibilidad, nos da la oportunidad de la posibilidad de dignidad y por lo tanto las de violencia de género no tienen que estar demostrando que las están machacando. Ya lo veis, en Alaska lo primero que hicieron es divorciarse porque allí debía haber un magma latente en que ya estaban todas preparadas para decir, si tengo una posibilidad, la aprovecho y la hago así. Y entonces, bueno, yo creo que en este momento la renta nos da posibilidades de cambio y eso es lo que debemos de pedir a la renta básica. Nada más, lo otro ya vendrá por añadidura, porque cada una cogerá el camino que crea más conveniente para sus propias vidas y hemos de esperar que decidan lo mejor. Y si lo mejor que ellas creen es cuidar, pues quiere decir que es su momento y ya está. A ver si vamos a ordenarles ahora, después de todos los siglos de ordenarnos lo que tenemos que hacer, que nos digan lo que tenemos que hacer, no que nos den oportunidades y cada una se cogerá lo que quiera. Pues muchísimas gracias a todos los participantes de esta mesa de debate. Muchísimas gracias, Nuria, David, Paula y Carme, por vuestras magníficas intervenciones. Y vemos que estos tres aspectos de la renta básica tienen músculo para seguir avanzando. Gracias.